Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. La reflexión semanal de hoy, me gustaría analizar con vosotros un pasaje en la vida de Jacob en la cual muchos nos podemos sentir identificados, ¿vale? En el caso de Jacob, todos conocemos que posteriormente a un encuentro con el Señor pasó a llamarse Israel, ¿verdad? Pero es interesante analizar las circunstancias de la vida que lo llevaron a ese punto, ¿no? A ese punto, o ese es el momento en su vida que fue decisivo para él. Mm, Primero y principal, eh, el contexto de la lucha de Jacob con Dios se da en el marco del momento en que él regresa de la tierra de su tío Labán a su tierra natal, por así decirlo, ¿no? La tierra de sus padres, Isaac y todos sus ancestros. Mm, claro, pero ¿qué hacía Jacob lejos de casa? Jacob tuvo que huir. ¿Por qué? Porque le había hecho una trastada, un par de trastadas bastante gordas a su hermano mayor, Esaú. ¿Y cuáles son estas trastadas? Fíjense, se encuentran en el capítulo del Génesis, capítulo 27, ¿vale? Dice, Génesis 27, escuchen lo que dice. Mm, en el momento, recuerden que Jacob engaña a Isaac, a su padre, para robarle la bendición a Esaú, ¿no? Y cuando esto ocurre, esto golpea fuertemente a Esaú, ¿no? Y cuando Esaú escuchó que Jacob, su hermano, le había robado la bendición, escuchen sus palabras, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte lleno de amargura y dijo, oh padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó, y él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú. Primero tomó mis bendiciones del hijo mayor, también como es conocido como primogenitura, y ahora me robó la bendición. Más adelante leemos en el versículo 38. Pero entonces tienes una bendición para mí, oh padre, bendíceme también, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Em, no sabemos bien qué pasaba por el corazón de Esaú, ¿no? En este momento. Había amargura, había dolor. Algunos analistas de la Biblia dicen que no lloró tanto por que había perdido las bendiciones espirituales, sino porque había perdido el, el elemento material de la bendición, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos claro es lo que nos dice la Biblia, es que su corazón se llenó de amargura contra su hermano. Y la amargura fue tan, pero tan, pero tan fuerte que escuchen esto. Versículo 41. Después de ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano. Cosas apartes. Si nos enfocamos en la vida de Esaú, nos podemos identificar con él. Quizás alguna persona nos ha hecho una trastada de ese, así de gorda, pues así decirlo, ¿no? Quizás algún familiar, un hermano, un tío, un primo, una madre, un padre, llevando el contexto laboral, un compañero de trabajo, tu propio jefe, tus supervisores.
Y vamos un poquito más allá en el marco de la iglesia. Incluso en la iglesia también puede pasar que algún hermano de la fe eh, haya engañado para robarte la bendición. Y te sientes como él, te sientes engañado, defraudado, triste, amargado, ¿no? Creo que en eso todos nos podemos identificar, porque todos en algún momento hemos sido objeto de, de, del engaño y la traición de la persona que consideramos seres amados, ¿verdad? Eso puede dejar unas hondas cicatrices. En el caso de Saúl, imagínense, su hermano estuvo fuera de su tierra natal por 20 años. Y por 20 años se quedó Esaú en esa tierra recordando la trastada que le había hecho su hermano. Claro, cuando Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, escucha lo que su hermano está tramando, le dice a Jacob, y una cosa, Rebeca fue la que armó todo el tinglado para robar la bendición a Jacob. No fue que a Jacob se le ocurrió, fue Rebeca la instigadora, la que causó la división entre dos hermanos. Y cuando vio que su hermano estaba suficientemente enfadado como para matar a su propio hermano, le dijo a Jacob, "Eh, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye, y quédate a casa de mi hermano en Aram, y quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses". Entonces, fíjate lo que le dice, vete y cuando tu hermano se calme, te mandaré a llamar. O sea, ya arma todo esto, causa división entre sus hermanos y después le dice cuando todo se calme, regrese. ¿Y qué pasa si este hermano nunca se calma? ¿Qué pasa si esa persona se siente defraudada, amargada, dolida por alguna cosa que le han hecho, nunca se calma, ¿verdad? Si conoces a Cristo pues, como Dios es Salvador, por supuesto que una de las cosas que nos enseña Cristo es que Dios nos enseña a perdonar a los que nos ofenden. Pero ¿qué pasa con esa persona que no conoce a Cristo, verdad? Que no tiene a Dios en su corazón para calmarle el enojo. Bueno, pasan 20 años, está Jacob en la tierra de su tío Labán, y llega el momento de volver. Pero no es el momento de volver porque su madre se lo indica. Es el momento de volver por- porque el Señor se lo indica. Escuchen el capítulo de Génesis 31, versículo 3. Y le dijo, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y de tus parientes, y yo estaré contigo. Jacob escucha eso y dice, pero mi madre no me manda a volver. Es el mismo Dios que me manda a volver. ¿Qué hago? Se aferró a la bendición de Dios cuando le dijo, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que para enfrentar a la furia de su hermano, furia que él había causado, necesitaba la intervención de Dios. Ahora pongámonos en los zapatos de Jacob. Quizás nosotros, consciente o inconscientemente, hemos hecho algo que ha dañado a alguien, a un hermano, a una hermana, a un sobrino, a una sobrina, a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, a un padre, a una madre, a unos abuelos, un poquito más allá, a un amigo, un compañero de trabajo, a un miembro de la iglesia. Quizás hemos causado dolor. En el caso de Jacob estuvo 20 años y estoy seguro que en esos 20 años pensó en todo lo que había causado, en todo lo que había liado por hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Quizás el plan de Dios era hacerlo mayor que su hermano, pero no era la manera de robar la bendición, de adquirir la bendición de Dios. Estuvo 20 años fuera de casa, 20 años fuera de casa, de su tierra, lejos de su familia, de sus parientes, por un error.
Y en esos 20 años estoy seguro que pensó mucho en eso. Y seguro que en su corazón se anidó un espíritu de culpa, de, 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 de tristeza, también de por qué lo hice, ¿no? De por qué cometí ese error. Y fíjense que cuando Dios habla con él, fíjense la palabra de Dios, ¿no? La palabra de la oración de Jacob en el capítulo 32. Escucha esto. Eh, Génesis capítulo 32, versículos 9 al 11. Entonces Jacob oró, oh Dios, salto hasta al versículo 10. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los que mi casa ocupan hoy dos grandes campamentos. Te ruego, oh Dios, que me rescates de la mano de mi hermano Esaú, porque tengo miedo. Había temor, terror, pánico en el corazón de Esaú. ¿Por qué? Porque en su regreso a su tierra, él envió unos mensajeros con unos regalos para su hermano Esaú. Y cuando iban llegando de camino, se topó con Esaú y con el ejército de Esaú. Y cuando escuchó eso, Esaú venía con un ejército de 400 hombres. ¿Y sabe cómo se sintió Jacob cuando escuchó eso? Escuchen el versículo 7 del capítulo 32. Entonces Jacob se aterró con la noticia. Imagínate, todo el dolor que había causado, todas las consecuencias de sus actos venían hacia él. En su corazón, Satanás había alimentado el sentimiento de culpa, esa indignación. Y en el corazón de Esaú, estoy seguro que avivó el fuego de la ira, de la furia, de la venganza, ¿no? Y en ese momento, lo que Jacob hizo fue mandar a su familia delante y él quedarse solo en la noche, ¿verdad? Dice que cuando se quedó solo, escuchen el capítulo 32, versículo 9, dice, oró a Dios, ¿verdad? Pero pues más adelante en el versículo 22, disculpe, me equivoqué, dice, versículo 22, escuche, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y a sus dos hijos y los hizo cruzar el río Jacob con ellos. Versículo 23. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Versículo 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Justamente a todos nos pasa igual cuando estamos ante una situación difícil, comprometida, terrible. Nuestro primer impulso es quedarnos solos, aislarnos. Pero ¿saben qué? Cuando estaba Jacob solo, su peor momento de la vida, que dice el versículo 24, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Jacob quería estar solo y vino un hombre a interrumpir su soledad, ¿verdad? ¿Y quién era ese hombre? La identidad de ese hombre se nos revela en el libro de Oseas. A ver si lo consigo porque este es un libro que a veces se pierde. Oseas. En Venezuela en un chiste malo dicen que Oseas es el libro de los cifrinos. O sea, vale, bien. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículos 13 y 4. Escuchen esto cuando habla de Oseas, habla de Jacob. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Y cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Entonces, este hombre misterioso del Génesis 32 es el mismo Dios. Incluso hay estudios en la Biblia que incluso dicen que es el mismo Jesús encarnado.
que vino al encuentro de Jacob y se enfrentó a él. Y el versículo 4 dice, sí, luchó con el ángel y venció, y lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel significa la casa de Dios, se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Hermano, hermana, cuando estemos solos pasando ese momento de mayor dificultad, Dios viene a tu encuentro. Pero no viene para destruirte, viene para que tú te arrepientas delante de Él. Porque dice que Él lloró y clamó para que lo bendijera. Jacob lloró y clamó porque sabía que solamente Dios lo podría salvar de su situación. Solo Dios lo podría salvar del odio de su hermano. Solo Dios lo podía bendecir, restaurar y calmar. No sé en qué momento te encuentras, quizás estás lejos del hogar, quizás estás lejos de tus amigos, estás lejos de tu iglesia, ¿verdad? Y no encuentras cómo volver, no encuentras cómo restaurar una relación rota con alguna persona. No hagas eh, el intento por restaurarlo a tu manera. Busca restaurar la forma si es posible, pero si ves que no puedes, pídele a Dios. Y estoy seguro que Dios te llamará en el momento indicado para que tú emprendes el regreso a casa. Se dice en el versículo 26 que esa lucha se encarnó, ¿verdad? Pero fíjese una cosa interesante de este pasaje, ¿no? Del capítulo 32. Dice que batallaron hasta la noche. El ángel tocó en la pierna del muslo de Jacob y lo descoyuntó. Y en el versículo 26 dice, y el hombre le dijo, déjame, pues ya amanece. Y Jacob le dijo, no te dejaré a menos que me bendigas. Esta lucha espiritual nuestra quizás algunas veces nos llevará a enfrentarnos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos quiere enfrentar a nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí Jacob obtuvo la respuesta porque se rindió, se aferró al Señor. Dice, Señor, hasta que no me bendigas, no te soltaré. Se aferró con todas tus fuerzas. ¿Y qué estaba esperando? ¿Qué bendición quería Jacob de Dios? El perdón de sus pecados, la restauración de sus relaciones con su hermano y que le perdonara la vida. Y saben que en esta batalla no solo hubo un vencedor, hubo otro vencedor, otro bendecido, porque gracias a esa bendición, cuando Dios restauró a Jacob y le cambió el nombre por Israel, que significa Dios lucha, cuando el día amaneció, imagino que y Jacob se levantó así como, bueno, Señor, gracias, me bendeciste, me has bendecido, bueno, ahora sí, voy adelante. Y aquí ocurrió algo increíble. Dice el capítulo 33 que se levantó Jacob. Versículo 1. Jacob levantó la vista y vio a Esaú que se acercaba con sus 400 hombres. Seguro que Jacob también vuelve a tener miedo, pero ¿sabes qué? Dijo, Dios me bendice. Ya que venga lo que venga, o sea, no hay vuelta atrás. Pero escuchen el versículo 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Parece lo más hermoso que hay. Cuando dos hermanos se reconcilian, creo que es maravilloso. Cuando dos hermanos que han estado distanciados, como el caso de ellos, un padre, una madre, dos esposos, dos primos, dos amigos, dos hermanos en la iglesia se reconcilian después de muchos años
de vergüenza, de temor, de angustia, de miedo. Es maravilloso. Y esta larga noche de angustia de Jacob se transformó en un día de celebración porque había recuperado a su hermano. Y pese a todos los intentos de Satanás de instigar el temor en la mente y el corazón de Jacob y la furia en el corazón de Esaú, 20 años trabajando y solo bastó una noche para Dios romper esos muros. Solo aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos y que oran fervientemente a Dios conseguirán la Dios de su Padre. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios te bendiga.